El sacrificio olvidado, el gato de Félix. Segunda parte. Apenas le dio tiempo a Félix de entrar por su ventana y cerrarla cuando una tormenta se soltó. Agradeció el que llegara a tiempo. Su madre se daría cuenta de haberse mojado, aún se encontraba nervioso, así que se cambiaría para meterse a la cama. Ya eran casi las 2 de la mañana. Al día siguiente habrían clases. Así que se tendría que dormir pronto, y como burla del destino, buscó a Black. Era lo que siempre hacía al meterse a la cama. Por instinto llevó la mano a donde se encontraba para acurrucarse, pero recordar lo que hace unas horas hizo con él, solo pudo derramar lágrimas al saber que de hoy en adelante no habría nadie más a quien tocar. Así estuvo hasta que el sueño y el llanto lo vencieron y se durmió. Al día siguiente, Félix en la escuela buscó a Sandy para platicar de lo sucedido la noche anterior. Estaba en el salón de clases en su lugar acostumbrado. Al sentarse junto a ella, notó que Félix tenía los ojos hinchados. Ella le dijo que imaginaba lo difícil que era para él, pero que al parecer estaba rindiendo frutos lo que habían hecho, ya que Abby al parecer se encontraba sola, pues no había visto al chico con el que estaba saliendo. Félix abrió los ojos, incrédulo, y antes de que dijera algo, entró el señor Brady para comenzar la clase. Cuando llegó Félix a su casa, se encontró con su madre algo preocupada, preguntándole por su gato, ya que en toda la mañana no lo había visto y ya era tarde. Félix se quedó callado pensando en qué respuesta le podía dar, y lo que se le ocurrió decirle que, como Black se salía por las noches, un rato tal vez no regresó a tiempo, pero ya lo haría, que no se preocupe. Si no, él mismo saldría más tarde a buscarlo. Con esto su madre se quedó conforme, aunque se le hacía raro, porque ella nunca había notado esas ausencias en el gato. Al parecer, por lo que había visto Félix, Abby ya no estaba con aquel chico. Entonces, se había servido el hechizo y el sacrificio del pobre Black. Ahora tenía el camino libre al fin para estar con la chica de sus sueños. Pero eran eso, en verdad, solo sueños, y es que despertaría de ellos de una manera nada grata al enterarse, justo un día antes del baile de graduación, de la verdad de todo aquello. Pero finalmente Sandy estaría allí para apoyarlo como siempre, demostrando lo buena amiga que había sido siempre, y lo que sucedió aquel mediodía culminó con sus ilusiones, y de una manera cruel como él había hecho con su gato, con la diferencia que este sería el inicio de las tragedias futuras. Cuando Félix se acercó a Abby para pedirle ser su acompañante en el baile, ella sin más tardanza le contestó que no podía, porque ya tenía pareja. Él casi se va de espalda al saber esto. Eso no podía ser posible. Ella estaba libre. Todos esos días la había visto sola. Estuvieron platicando e incluso comieron junto a Sandy un par de veces. Y por lo mismo estaba seguro que irían juntos al baile. Para eso era todo lo que habían hecho aquella noche terrible. ¿Acaso no había servido el hechizo? ¿El embrujo no había valido la pena? Todo esto se estaba preguntando a él mismo, y Abby notó su rostro de confusión y por lo mismo ella le contestó para terminar las dudas. Que su novio ya estaba mejor de salud. Por eso había faltado tantos días al colegio, pero justo ya estaba listo para ir con ella al baile. E irónicamente le agradeció haberle pedido ir con él. Estas palabras habían sido devastadoras para Félix, que se quedó sin habla y salió casi a tropezones de la escuela. Más tarde se vio con Sandy y le comentó todo lo que Abby le había dicho e incluso le reclamó por lo del hechizo, diciéndole que no era efectivo como ella le había dicho.
Entonces su amiga le dijo que tal vez algo salió mal, pero ella estaba segura de que hicieron todo lo que decía en el libro. Félix estaba triste, molesto, lleno de sentimientos encontrados, al fin vencido, cuando Sandy le dijo que ella iría con él al baile. Después de todo, eran amigos, y quién mejor que ella para ser su pareja esa noche. Félix, ya sintiéndose derrotado, aceptó lo que dijo su amiga. Después de todo, ya no tenía nada más que hacer. Todo había fallado de manera brutal y ni el sacrificio de su amigo Black había ayudado. Solo tomó su cabeza y la metió entre sus rodillas, sollozando casi en silencio. Todo había quedado en el olvido. Pasaron los meses y hasta algunos años. Un día llegó de trabajar el padre de Félix y mientras cenaban les dijo que tendrían que mudarse de ciudad, que no tenían opción. En su trabajo era necesario para conservarlo y que a donde iban les iría mejor. Ya buscarían una escuela y después una buena universidad. Se quedaron un momento callados y su madre de Félix fue la primera en hablar. Estaba de acuerdo. Si tenían que irse no había más que pensar y los dos voltearon para ver qué decía Félix. Este solo encogió los hombros y dijo que si ya estaba decidido, ¿qué más podía opinar? Se levantó de la mesa excusándose. Su madre lo iba a seguir cuando su padre la detuvo con la mano para decirle que lo dejara un momento solo. No era fácil para él este cambio. Necesitaba digerirlo en privado. Se sentó la madre aceptando que tenía razón. Para ese tiempo Félix aún tenía amistad con Sandy y le llamó para que se vieran porque tenía algo que decirle. Ella, como de costumbre, siempre estaba para él. Así que se quedaron de ver en aquel parque, ya que Félix no quería testigos de la reacción de su amiga cuando se enterara de todo lo que tenía que decirle. Después de todo, no sería nada fácil para ninguno de los dos. Habían sido amigos por años y sobre todo cómplices en muchas aventuras y descalabros, incluso en cosas terribles como lo del hechizo para tener el amor de Abby, que al fin había sido fallido. Félix llegó mucho tiempo antes que Sandy al parque. Estaba sentado en una pequeña banca que hacía un par de años habían puesto en la remodelación del parque. Aunque éste no estaba como antes, aún así no era muy acudido por la gente. Estaba mirando al piso cuando levantó la mirada y vio a Sandy caminar hacia él, con su sonrisa como siempre. Ahora más alta y más bonita que en aquel tiempo de secundaria. Estaba cambiando. Incluso ahora había dejado el flequillo. Tenía el cabello suelto y largo. Notaba cierto encanto que antes había dejado pasar. Tal vez era porque serían las últimas veces que se verían antes de que él se marchara de esa ciudad. Al fin, llegó a su lado y se sentó para platicar mostrándole su sonrisa de siempre, la cual no tardaría en desvanecerse. Empezó a decirle Félix a Sandy el motivo por el cual la había llamado con tal urgencia. Y entre todo, era porque no tenía mucho tiempo ya. Tendría que empacar y hacer más cosas, y que era mejor que de una vez la enterara de su partida. Ella se entristeció mucho. Sería la primera vez que se separaban de esa manera. Anteriormente lo hacían si alguno de los dos se iban de vacaciones, pero no de manera permanente como sería en esta ocasión. No sería nada sencillo para ninguno de los dos, pero menos para ella. Y es que al pasar de los años había algo que Sandy le ocultó a Félix. Y esto era que ella sentía por él algo más que solo cariño de amigos o algún sentimiento fraternal. Ella en silencio se había enamorado de él. Nunca le manifestó nada a Félix, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad después de que fuera rechazado por Abby.
tal vez pensando en que ella podía consolarlo y con su amistad leal le podría inspirar algo más. Pero no fue así. Entonces, ella siguió callando. Hasta ese día que se despediría de ella, nunca se lo dijo. Incluso cualquiera se preguntaría cómo es que hasta le ayudó con aquel embrujo para que se uniera a Abby si ella lo quería. Porque dentro de todo esto había cierto plan por parte de ella, y es que cuando le escribió a Félix, lo necesitaría para el ritual del hechizo, nunca le dijo que omitió algunas cosas que venían en el libro. Ese fue el motivo por el cual aquella tarde no llevó el libro, y solo anotó todo lo que necesitarían en unas hojas de su libreta, ya que si Félix leía directamente el embrujo en el libro, se daría cuenta de las intenciones de Sandy, que no lo estaba ayudando del todo como él creía. Y es que Sandy omitió, o mejor dicho, no anotó. Y esto es que cuando se pedía un sacrificio de sangre y que era de un ser cercano y vivo, no aplicaba con ningún animal, aunque fuera cercano. Tenía que ser un familiar, muy cercano a él, alguien de su misma sangre para que funcionara. Por eso es que nunca hubiera podido llevarse a cabo aunque Félix hiciera todo. Sandy le anotó en la hoja de todo lo que necesitaría para el hechizo que necesitaba el sacrificio de un ser vivo cercano a él. Pero omitió que tenía que tener su sangre, así que de nada serviría el sacrificio de su gato. Y no solo eso, tampoco le había dicho que para este hechizo necesitaba la fotografía de Abby para unirla con la suya. Todo habían sido palabras en vano. Pero todo lo demás, sí, había sido correcto. Pero lo que no sabían es que este hecho había abierto un portal, algo más allá de su conocimiento, algo que no terminaría allí, algo que traería consecuencias porque no terminaron el hechizo como estaba escrito en el libro. Sandy estaba sintiendo que su vida daba un giro. Nunca pensó en separarse de Félix. Ella por dentro no perdía la esperanza de ser algún día algo más para él. Pero con lo que acababa de escuchar en las palabras de él, ahora sentía que lo estaba perdiendo para siempre. Ya no se verían, ya que Félix se mudaría a una ciudad algo alejada de esa, y por lo tanto sería ahora mucho más fácil. Sandy le propuso que ya que no se podía hacer nada más para evitar su separación, por lo menos que se mantuvieran en contacto, que no la dejara de llamar, de mandar cartas, ya que en aquel tiempo aún no existían teléfonos celulares. Así que todo sería de esa manera. Félix le prometió que así sería. Solo se mudaría, pero eso no significaba que dejarían su amistad. Esa no se borraría. Y mientras escuchaba esto, Sandy pensaba que su amor por él tampoco. Se abrazaron y se alejaron cada uno por su lado. Ahí terminaba esa historia tan rara, igual que la amiga de Félix. Tanto que cualquiera diría si sabía de hechizos por qué no utilizó alguno con él. Y es que no precisamente tenía que usar uno, con lo que se hizo mal. Hizo algo aún peor. Pasaron varios meses desde el cambio de ciudad de Félix. Aún tenía comunicación con Sandy. A menudo le platicaba sobre su nueva vida y cómo le iba por allá. Ella a su vez le platicaba sobre todo lo que acontecía en la escuela y en su antigua ciudad, los cambios que habían hecho y sus progresos. Así pasaron los años, entraron cada uno a la universidad y con esto Félix empezó cada vez más a distanciarse. Ya eran muy escasas las cartas y las llamadas aún más. Ya tenía más actividades en su universidad y aunado a esto ya había conocido a una chica en su facultad con la que estaba saliendo y esto hacía que se ocupara más. Y poco a poco
empezó a olvidar la vida que había dejado atrás y con ella a Sandy. Conforme pasaban los años, la vida tanto de Félix como de Sandy cambiaba por completo. Félix se casó con su novia de la universidad y se fue a vivir a otro condado, y por su parte Sandy había puesto un negocio con una amiga y tenían una pequeña tienda de artículos esotéricos. Después de todo, nunca había dejado del todo aquello que siempre le había llamado la atención desde muy joven. Cada uno hacía sus actividades, dejando atrás aquellos tiempos en los que se cometieron aquel terrible hecho. ¿Qué pensaban? No les había afectado en sus vidas. Sandy salía con un tipo que compartía los mismos gustos que ella, pero que no tenía mucho futuro. Hasta ese momento creían que ya todo formaba parte del pasado, pero estaban a punto de descubrir que no era así. Un tiempo después, la esposa de Félix le dio la noticia de que serían padres. Esto llenó de gusto a Félix, pero a la vez ocurrió un hecho inesperado. En su trabajo le pidieron que fuera a una ciudad a hacer unos trámites para colocar una sucursal en ese lugar. Y por coincidencia, era justo donde años atrás vivió su infancia y adolescencia. El destino lo volvía a poner justo donde se cometió un hecho cruel por amor y del cual se había olvidado. Dudó en regresar, pero en su empresa le comentaron que justo por saber que él conocía ese lugar lo habían elegido. No pudo decir que no. Incluso le convenía porque su esposa para que pudiera llevar el curso de su embarazo de una manera más tranquila. Él sabía que era de cierta manera, a pesar de ser ciudad, más parecido a un pueblo grande y a ella le iba a gustar. Más tarde, de regreso a casa, le dio la noticia a su esposa, quien al principio no lo tomó de muy buena gana, pero cuando Félix le explicó que no le habían dado oportunidad de negarse, no tenía más opciones. Además, él conocía todo y estarían bien allá. Algo dentro de su esposa le decía que no era buena idea. Pero al fin no tenían más remedio que hacer maletas y programar su viaje. Ya tenían todo listo, y era un cambio significativo para ellos. Dejaban muchas cosas atrás, y también sabían que era un empezar nuevo, y más con la llegada de su primer bebé en camino. Durante el trayecto a su nuevo destino, a Félix se le vinieron varios recuerdos. Iba muy pensativo, pero no quiso, tal vez a propósito, recordar nada de la escuela. Se concentró más en la casa de sus padres, que por cierto la habían dejado en manos de unos conocidos que la rentaban. Pero por un tiempo había estado desocupada, hasta hoy que regresaba Félix con su familia. Estaba lleno de nostalgia al pensar cómo estaría ahora su ciudad, su casa y todo lo que alguna vez lo había rodeado, y donde de cierta manera fue feliz y conoció el primer amor. Ahí es cuando llegó a su mente el recuerdo de Abby, pero que fue interrumpido súbitamente por su esposa para preguntarle si faltaba mucho. Así que de esa manera lo volvió a la realidad. Ya no era el chiquillo adolescente, era un hombre casado y llevaba a su familia con él. Le sonrió y le contestó que ya faltaba poco. Y en efecto, llegaron en menos de una hora. No pensó Félix lo que iba a sentir cuando de nuevo viera la vieja casa de su niñez. La fachada se veía un poco desgastada por el tiempo y el clima, pero pensó que nada que no pudiera arreglarse con un poco de pintura. Por todo lo demás se veía bien. Se estacionaron y le ayudó a su esposa a bajar. Sacó las llaves para que entraran. Ya después bajarían sus maletas. No llevaban muchas cosas. La casa estaba amueblada. Ya verían que les haría falta. También tendrían que acondicionar una habitación para el bebé. Todo a su tiempo, pensó Félix. Lo primero era instalarse y ver las condiciones por dentro de la casa.
Cuando entraron, lo primero que sintieron fue un olor a viejo, a cerrado por mucho tiempo, y por supuesto había mucha polvo por doquier. Félix abrazó por detrás a su esposa y le dijo, casi a manera de disculpa, que se debía a la falta de mantenimiento de muchos años. Sus padres ya no habían regresado. Preferían su nueva casa y solo un par de veces habían tenido que ir para allá. Él se encargaría de que todo estuviera bien para ella y su bebé. Su esposa le dijo que no se preocupara, que todo lo entendía muy bien y que por el poco tiempo que tenía de embarazo no habría problema en que los dos dejaran la casa limpia y en orden para la llegada del bebé. Hasta ese momento todo estaba bien. Félix se incorporó a la pequeña empresa a donde le había mandado para que pronto la comprara su compañía y le hicieran una sucursal más. Y por azares del destino tuvo que pasar a una tienda nueva de autoservicio para comprar comida. Y ahí se encontraría su amiga de años, Sandy. Él no la reconoció de momento, ya que se había quedado con la imagen de aquella chica de aspecto gótico, de labios oscuros, de sonrisa amplia, y ahora al verla la buscaba en ese rostro del cual solo pudo reconocer su sonrisa, que ahora mostraba sus bellos dientes blancos acompañados de unos labios color rosado. Atrás quedó el tono negro o color vino muy oscuro que usaba. Ahora tenía cabello más claro y gafas, pero seguía igual de linda. Ahí frente a él estaba su gran amiga de la adolescencia. A Sandy no se le podía olvidar Félix. Él sí, no había cambiado mucho, salvo porque ya no estaba tan delgado y pintaba algunas canas en las sienes y otras dispersas. Sandy fue la que le habló reconociéndolo, preguntándole si de verdad era él. Al confirmárselo, la abrazó como aquella vez en la que se despidieron. No podía ninguno evitar sentir gusto en verse después de tantos años. No hubo reclamo por parte de Sandy por las ausencias de cartas y llamadas. Lo importante es que ahora estaban ahí, juntos, para poder ponerse al corriente de lo que había sido de sus vidas. Pero Félix la sacó de su ensueño de nuevo. Le dijo que tenía que retirarse. Entonces ella le preguntó que si estaba de paso, a lo que Félix le contestó que estaría ahí por bastante tiempo y que estaría viviendo en la casa de sus padres. Sandy le sonrió diciendo que le daba gusto, que pasaría a saludarlo cuando pudiera. Se despidieron y Sandy lo vio alejarse de su lado. Estaba contenta de volverlo a ver. Ya establecidos, Félix y su esposa empezaron a salir por las calles y lugares de la ciudad para que ella conociera el lugar donde él creció. Y pasaron por la escuela. Seguía igual, muy bien cuidada y con mucha actividad. Entre los recorridos que hicieron pasaron por una tienda, y era la de Sandy. Ella salió a reconocer a Félix en su encuentro. Este la saludó efusivo y le presentó a su esposa. Esto tomó por sorpresa a Sandy, ya que ella se imaginaba que había llegado solo. Ahora entendía que de nuevo era imposible. Saludó a su esposa, la cual le hizo recordar a Abby, aquella niña que le había robado el amor de juventud. Se mostró contenta mientras por dentro empezó un mar de recuerdos y sentimientos. Pero apenas comenzaría todo. Se despidieron quedando de verse de nuevo en otra ocasión. Avanzó Félix con su esposa y mientras se subían a su auto, él le iba platicando sobre Sandy, lo cambiada que estaba de cuando eran niños, que había sido buena amiga durante muchos años y que le deseaba lo mejor. Al llegar a su casa estaban seguros que habían dejado las ventanas cerradas, pero había una que estaba abierta. Y esta era la ventana que había sido la habitación de Félix en la niñez. Ahora sería la habitación del bebé. Ya estaban decorando esa habitación, por lo cual pensaron que tal vez por error dejaron la ventana abierta.
aunque Félix sostenía que sí, la había cerrado. En fin, no dieron más importancia al hecho y se retiraron a la habitación que había sido de sus padres y ahora era de ellos. Platicaban que les gustaría tener un par de niños, una parejita, ya que Félix siempre quiso tener un hermano, solo que sus padres nunca se lo dieron. Aquella misma noche en su cama, Sandy recordaba el encuentro con Félix y su esposa. Justo se dio cuenta, sin que se lo hubieran dicho, del embarazo de su esposa. Aunque estaba con un vestido holgado, se le notaba perfectamente. Ella aún no se había embarazado. Su novio estaba a su lado dormido. Ella no podía conciliar el sueño y empezó a recordar toda su niñez, lo que había cambiado desde la partida de Félix y ahora lo que ella sentía con su regreso. Ahí es cuando vino el recuerdo de lo que ella hizo por él, aquella vez que le dijo que hiciera el hechizo que nunca sirvió y que de todos modos perdió a Félix al cambiarse de ciudad. Pero no solo, la historia se repetía. Ella ya se había hecho la idea de que lo había perdido para siempre. Entonces suspiró profundamente y cerró los ojos para prepararse para dormir. Pero algo la interrumpió, y eso era que a lo lejos escuchó el maullido de un gato. Abrió los ojos y ya no escuchó nada. Los cerró de nuevo y intentó dormir. Mientras en casa de Félix de igual manera se habían preparado ya para descansar, estaban agotados, así que no tardarían en quedar profundamente dormidos cuando hizo un movimiento Félix para abrazar a su esposa. Al estirar su mano, sintió que tocaba algo suave y peludo a su lado. Esto lo hizo que de un salto se levantara, despertándola al instante. Félix exclamó que había algo en la cama y que prendiera la luz, que se había metido un animal. Su esposa prendió deprisa la lámpara. Ahí no había nada, solo su manta encima del edredón, una que usaba su esposa y que colocaba en la cama donde dan los pies. Pero del cansancio no se dio cuenta que su esposa lo había puesto ahí. Era en efecto suave y de un cierto pelaje. Su esposa no comprendía por qué había reaccionado así por una simple manta. Félix se disculpó diciéndole que había sentido algo molesto. Se tranquilizaron y apagaron la luz para regresar a su sueño, pero Félix ya no podría conciliarlo de nuevo, pues le vino el recuerdo de su gato Black cuando se acurrucaba a su lado y lo sintió. Aquella niña que le había robado el amor de juventud se mostró contenta mientras por dentro empezó un mar de recuerdos y sentimientos. Pero apenas comenzaría todo. Se despidieron quedando de verse de nuevo en otra ocasión. Avanzó Félix con su esposa y mientras se subían a su auto, él le iba platicando sobre Sandy, lo cambiada que estaba de cuando eran niños, que había sido buena amiga durante muchos años y que le deseaba lo mejor. Al llegar a su casa estaban seguros que habían dejado las ventanas cerradas, pero había una que estaba abierta, y esta era la ventana que había sido la habitación de Félix en la niñez. Ahora sería la habitación del bebé. Ya estaban decorando esa habitación, por lo cual pensaron que tal vez por error dejaron la ventana abierta, aunque Félix sostenía que sí, la había cerrado. En fin, no dieron más importancia al hecho y se retiraron a la habitación que había sido de sus padres y ahora era de ellos. Platicaban que les gustaría tener un par de niños, una parejita, ya que Félix siempre quiso tener un hermano, solo que sus padres nunca se lo dieron. Aquella misma noche en su cama, Sandy recordaba el encuentro con Félix y su esposa. Justo se dio cuenta, sin que se lo hubieran dicho, del embarazo de su esposa,
Aunque estaba con un vestido holgado, se le notaba perfectamente. Ella aún no se había embarazado. Su novio estaba a su lado dormido. Ella no podía conciliar el sueño y empezó a recordar toda su niñez, lo que había cambiado desde la partida de Félix y ahora lo que ella sentía con su regreso. Ahí es cuando vino el recuerdo de lo que ella hizo por él, aquella vez que le dijo que hiciera el hechizo que nunca sirvió y que de todos modos perdió a Félix al cambiarse de ciudad. Pero no solo, la historia se repetía. Ella ya se había hecho la idea de que lo había perdido para siempre. Entonces suspiró profundamente y cerró los ojos para prepararse para dormir. Pero algo la interrumpió, y eso era que a lo lejos escuchó el maullido de un gato. Abrió los ojos y ya no escuchó nada. Los cerró de nuevo y intentó dormir. Mientras en casa de Félix de igual manera se habían preparado ya para descansar, estaban agotados, así que no tardarían en quedar profundamente dormidos cuando hizo un movimiento Félix para abrazar a su esposa. Al estirar su mano, sintió que tocaba algo suave y peludo a su lado. Esto lo hizo que de un salto se levantara, despertándola al instante. Félix exclamó que había algo en la cama y que prendiera la luz, que se había metido un animal. Su esposa prendió deprisa la lámpara. Ahí no había nada, solo su manta encima del edredón, una que usaba su esposa y que colocaba en la cama donde dan los pies. Pero del cansancio no se dio cuenta que su esposa lo había puesto ahí. Era en efecto suave y de un cierto pelaje. Su esposa no comprendía por qué había reaccionado así por una simple manta. Félix se disculpó diciéndole que había sentido algo molesto. Se tranquilizaron y apagaron la luz para regresar a su sueño, pero Félix ya no podría conciliarlo de nuevo, pues le vino el recuerdo de su gato Black cuando se acurrucaba a su lado y lo sentía junto a su brazo. Ahí recordó lo que hace años atrás ocurrió y que había ocultado en lo más profundo de su conciencia. Todo le regresó de golpe. Pasaron así los meses sin que nada más los perturbara, hasta que un día a la esposa de Félix le ocurrió un hecho extraño. Su embarazo ya estaba más avanzado y junto con él los síntomas de su naturaleza. Por tal motivo se quedó dormida en su habitación mientras dormía, pero algo la despertó de súbito. Comenzó a escuchar el maullido de un gato. Lo escuchaba cercano a ella, como si el animal estuviera a su lado, pero al abrir los ojos no vio nada, pero seguía escuchando los maullidos, lo cual le hizo pensar que de haber entrado un gato a la casa debía encontrarse en la sala o en alguna de las otras habitaciones. Decidió salir de su habitación y buscarlo por toda la casa, ya que lo que también notó es que la ventana de su alcoba estaba abierta, por lo que de inmediato adivinó por dónde entró. Siguió buscando por toda la casa, se guiaba por los sonidos que hacía el gato y los ronroneos. Lo encontraría enseguida, y de eso estaba segura. Pero conforme avanzaba en su búsqueda, recorriendo toda la casa, incluso la parte de abajo, no lograba encontrarlo, pero el sonido persistía. No sabía qué hacer, seguir buscando o dejarlo así hasta que Félix llegara y se encargara de todo. Su avanzado estado le hizo optar por la segunda opción. Ya lo había buscado por donde ella podía, así que era mejor dejar las cosas así. Entonces regresó a su habitación para recostarse un rato más y esperar tranquilamente a Félix. Pero algo sucedió al entrar a su habitación. Su cama tenía huellas de que algún perro o gato había caminado o dando vueltas por su cubrecama. Y justo daban hacia la ventana, lo cual le indicaba que el gato
si es que hubo uno, ya había salido por la misma. Como entró se fue, pensó ella. Entonces, para evitar un nuevo susto, prefirió cerrar la ventana para descansar. Ya no valía la pena que le hiciera ningún comentario a Félix, así que por ese día lo olvidó. Lo que aquella tarde le ocurrió a la esposa de Félix no sería la última vez que le pasaría. A partir de ese día, encontraba alguna ventana abierta, escuchaba maullidos, ronroneos, pero nunca veía al gato causante de estos. Lo mismo le ocurría a Félix. Incluso cuando se bañaba, salía de la ducha y de nuevo un silencio total. Ninguno se atrevía a decirle al otro por temor a creerse locos. Entonces guardaban silencio. Félix se sentía afectado con esto, ya que el recuerdo de su gato Black cada vez era más constante, y por más que quería dejar atrás todo eso de su pasado, parecía que lo perseguía y no le daba la paz que tanto necesitaba. Incluso llegó a pensar en visitar a Sandy. Tenía curiosidad en saber si había sucedido algo más cuando él se fue de ahí. Pero al recordar lo terrible que había sido todo aquello para él, desistía de la idea y lo olvidaba concentrándose en su esposa y el trabajo. La que sí no lo podía olvidar era justo Sandy. A ella le estaba pasando algo similar que a él. Escuchaba maullidos también. A diferencia que solo eran en su trabajo. Pensaba que algún gato se había colado mientras dejaban la puerta abierta de la tienda. Pensaba también que alguno de sus clientes llevaba a su mascota. Pero igual dejaba de escuchar, hasta que un día encontró, mientras hacía limpieza en su tienda, unas huellas de gato. Le molestaba de cierta manera que no pudiera encontrar al causante de su enojo. Y es que esto se estaba presentando más seguido. Incluso llegó a preguntarle a su novio si él no estaba llevando a un gato sin que ella lo supiera. Y lo mismo hizo con su compañera y socia de la tienda. Sandy tardó en entender lo que la verdad ocurría. Y es que al igual que Félix, guardó en lo más profundo de su mente lo del hechizo que realizaron en su juventud para que Félix pudiera estar con Abby. El sacrificio en vano, si así se le puede llamar, de Black. Lo que ella ocultó, sabiendo que de nada serviría hacer un acto así de atroz. Tiempo después a Sandy se le vino a la mente la misma idea que a Félix cuando meditaba sobre lo sucedido en su adolescencia. Se preguntaba si a él estaba sucediendo lo mismo, o era idea de ella por el cargo en su conciencia. Sentía que sus pecados de juventud estaban cobrándole su tranquilidad, a la vez que se preguntaba por qué no sucedió antes. Coincidía con el regreso de Félix a su ciudad. Tal vez su presencia lo hacía recordar lo que vivieron de niños, y eso hacía que provocara en su mente todo eso que le robaba la calma. Esas preguntas eran constantes para ella, y por su parte Félix se preguntaba lo mismo. Lo cierto era que en casa de Félix su esposa estaba experimentando cosas aún más extrañas conforme avanzaba su embarazo. Soñaba con un gato que la seguía a todos lados. Lo escuchaba, incluso llegó a sentir que mientras ésta dormía, el gato estaba con ella acurrucado a un lado de su vientre. Sentía que la seguía no solo en sueños. Creía ver una pequeña sombra mientras se bañaba. Al abrir la puerta de la ducha, como era ya común, no había nada ni nadie ahí. Estaba preocupada por lo que estaba sintiendo y que todo lo que vivía le podría afectar a su bebé. Ya estaba en la última etapa de su embarazo y sus nervios ya se estaban viendo afectados, así que ahora no callaría más. En cuanto llegara Félix, se lo comentaría.
pues esa mañana no solo lo soñó o creyó ver una sombra. Había sido diferente. Al irse a trabajar Félix, ella se quedó dormida, pero un rasguño la despertó de golpe. Al revisar su brazo, en efecto tenía un arañazo, unas líneas marcadas en su piel, tal y como si un gato le hubiera dado un zarpazo, pero con ella no había ningún gato. Cuando llegó Félix, su esposa le comentó lo que estaba pasando y junto a esto le mostró su brazo. Se notaban las perfectas líneas rojas marcadas en su piel blanca. Félix le dijo si no se le había hecho con algunas ramas secas de un árbol o algo similar. Su esposa lo vio con enfado. Estaba molesta, ya que no creía en lo que ella le dijo. No había salido para nada. Estaba en su cama, y ahí no pudieron llegar unas ramas ni nada más con lo que ella pudiera hacerse daño. Claramente sintió como le dieron un zarpazo. Sintió el ardor y vio su brazo lastimado, acompañado de un maullido. No podía estar equivocada. Eso se lo hizo un gato. Sabía Félix que su esposa no mentía, y más cuando ella le fue destellando lo que estaba viviendo en esa casa, los sonidos, cuando buscaba al gato sin encontrarlo, como encontraba su alcoba a regresar, lo de la ventana, en fin, todo era extraño y sus sueños lo eran aún más. Al escuchar Félix a detalle, cuando su esposa le explicó cómo soñaba y en ocasiones sentía que un gato se le acurrucaba en el vientre, sin poder evitarlo de inmediato, le venía a la mente su gato Black. Y dudando si le preguntaba o no a su esposa por el color del gato de sus sueños, sabía que eran muchas coincidencias. Sabía que tenía que hacerlo. Así que se animó y lo hizo, y casi se cae sentado en su cama cuando su esposa le describió al gato de sus sueños. Era negro con una patita blanca. Sin duda era Black, su gato de juventud, el gatito del sacrificio. Ahora entendía que ya no eran coincidencias, no era la imaginación de ellos, ni él ni su esposa lo estaban imaginando. Era Black, quien había regresado de la tumba, por así decirlo, de alguna manera o de otra. Es como si lo estuviera esperando para recordarle su pasado, la terrible equivocación e injusticia que cometió con él, a la vez que se preguntaba por qué con su esposa. Ella no sabía nada. Él jamás le comentó nada de eso. Lo quiso ocultar y de cierta manera hasta olvidar. Pero ahora que regresaron todo, llegó de nuevo a su vida para decirle que no hay olvido posible. Será venganza del animal. Ya no sabía Félix qué pensar, o tal vez su misma conciencia lo estaba delatando. Por su parte, Sandy vivía algo similar en su tienda y con su novio. Él ya estaba cansado que le reprochara que llevaba un gato al igual que su socia. Incluso les dijo que, si era así, no se lo ocultaran. Ella no se molestaría y ninguno aceptó esto, hasta que un día, estando en su mostrador, acomodando unas veladoras que le habían llegado junto con otros de sus productos esotéricos, estando ella inclinada colocando los objetos, sintió como de arriba le saltaba un gato con rapidez, escapando por la puerta, el cual le dejó un arañazo o zarpazo similar al que la esposa de Félix tuvo tiempo antes. Sintió ardor y revisó su brazo. Tenía las mismas líneas y, como pudo, se levantó para ir a buscar al gato. Lo único que había alcanzado a ver era el color. Era negro, pero la agilidad del gato hizo que mientras Sandy se levantaba para dar la vuelta del mostrador e ir a buscarlo, escapara. Aún así salió corriendo para ver si lo alcanzaba a ver para dónde iba. Sentía por fin que había encontrado el culpable de sus disgustos, el causante
de los ruidos y de vez en cuando de algún pequeño destrozo en la tienda, como mordeduras en las cajas o arañazos en las mismas. Solo que al salir se topó con su compañera. Casi chocan de frente. Ella se molestó porque ya no pudo ver al gato y le preguntó a su socia. Esta le contestó que ella no vio a ningún gato por la calle donde venía. Tal vez se metió por otra parte o en algún rincón, debajo de un auto. Los gatos son muy audaces y veloces. No lo encontraría fácil. La hizo entrar para ayudarle con su brazo, si le había quedado lastimado. Sandy seguía mascullando maldiciones, pero algo que dijo su amiga y socia la dejó en silencio completo. Y es que, a manera de broma, la mujer le dijo que tal vez sería un gato al que Sandy le caía mal. Tal vez le hiciste algo y no te acuerdas, o vino a desquitarse de alguna cosa que le diste a su dueño o dueña. No le funcionó el amarre y te vino a reclamar. Al terminar de decir esto, se rió a carcajadas. Claro que para ella era broma, pero para Sandy no. En ese momento es cuando recordó lo que sucedió años atrás. El hechizo para Félix, el sacrificio de su gato para conseguir el amor de Abby. Todo lo que ella se guardó y ahora regresaba del pasado para hacerse presente. Ahora entendía por qué solo ella lo podía ver, escuchar o sentir. Sería en verdad el gato de Félix que regresó del más allá para cobrar venganza por su sacrificio. Lo cierto que los recuerdos le llegaron de golpe y esto la hizo poner pálida. Su amiga se preocupó y le preguntó si se encontraba bien. Sandy le dijo que sí, solo que le había ardido un poco cuando le puso el alcohol para limpiarle la herida, pero que estaría bien. Ella por dentro sabía que no era así. Algo iba más allá de todo, de lo normal y natural. Tenía que saber si esto que ella imaginaba era verdad, si solo ella lo estaba viviendo o también le estaba pasando a Félix. Lo averiguaría lo más pronto posible. Tenía que hablar con él para saber la verdad y salir de dudas. ¿Era su conciencia o el gato regresó a vengarse?